y se vuelve un motivo de blasfemia para el nombre del Señor. Y nosotros no podemos permitir eso. Ahora, ya teniendo muy clara esta línea, tenemos que preguntarnos, entonces nosotros como cristianos tenemos que ser apolíticos. ¿Qué significa apolítico? No participar de la política, no ser nada político. Entonces, vamos a Juan 16:33. Juan 16:33. Ante todo, ciudadanos del reino. Vamos a ponernos de pie para leer la palabra del día de hoy. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, por tu amor, por tu misericordia, por la palabra que hoy nos vas a dar. Haz que no sea mi pensamiento, sino tu palabra hablando a cada uno de nuestros corazones, transformando nuestra mente, nuestro corazón, así como tú quieres que sea. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Ya nos podemos sentar. Durante el tiempo que ustedes me han escuchado hablar en esta comunidad, seguramente se habrán dado cuenta que a mí me gustan las predicaciones conversadas. Sin embargo, el día de hoy, como vamos a hablar un tema un poco delicado, no vamos a tener esta dinámica. ¿Listo? Entonces, para que no levanten la mano en vano. ¿Listo? Bueno, nosotros lo primero que tenemos que entender es que todos los seres humanos somos una unidad. Todos los seres humanos somos una unidad. Sin embargo, cada uno de nosotros, así como un rompecabezas, estamos compuestos por diferentes piezas. Y estas piezas a veces encajan muy fácilmente y algunas entran como en tensión. Pero a pesar de esto, estamos compuestos por diferentes piezas. Entonces, vemos, por ejemplo, que todos tenemos un corazón y aunque parezca contrario, todos también tenemos ¿qué? Una mente. Parecen contrarios, pero hacen parte de nosotros. Todos aquí somos familia, todos aquí somos amigos de alguien, algunos son empleadores, algunos son empleados, algunos son independientes, algunos son desempleados. Todo eso hace parte de nosotros. Todo eso hace parte de la unidad que somos nosotros. Además de eso, también somos seres históricos, es decir, tenemos un pasado, somos seres morales, somos seres simbólicos, porque hay arte, hay muchas cosas en nuestras mentes, en nuestros corazones, pero también somos seres religiosos y somos seres políticos. Todo esto hace parte de lo que somos nosotros y no podemos nosotros apagar y encender algunas de las áreas de nuestra vida. No, todo lo atraviesa. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros decimos, todo lo que nosotros pensamos está atravesado por estas piezas de este rompecabezas. Todo eso somos nosotros. Todo eso somos nosotros. Ahora, cuando nosotros somos cristianos, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Todo y nada al mismo tiempo. Todas esas áreas de nuestra vida hacen parte de nosotros cuando somos cristianos. Somos seres históricos, morales, religiosos, somos seres políticos, somos familia, somos amigos, somos empleadores, empleados, todo eso. Todo eso hace parte de nosotros, aún siendo cristianos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que cuando somos cristianos, cada una de las áreas, cada una de esas piezas están gobernadas ¿por quién? Por Jesús. Tiene que estar gobernada por Jesús, cada una de las áreas. Entonces, yo cuando me vuelvo cristiano, ya no soy simplemente papá. ¿Soy un papá qué? Cristiano. Y debo vivir como un papá cristiano. Cuando soy hijo, entonces soy hijo cristiano.
Cuando soy empleador, empleado, lo que sea, soy un trabajador o alguien que da trabajo cristiano. Entonces, ¿yo cómo debo actuar como empleado o como empleador o como padre o como hijo o como amigo cuando soy cristiano? Según Cristo me manda, no según mi pensamiento, no según el mundo me dice, sino según Cristo. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es, porque ya seguramente todos se habrán dado cuenta de qué vamos a hablar, y es un tema muy delicado, pero es un tema muy importante que como iglesia tenemos que tratar. En la iglesia no podemos solo tratar de aquello que es metafísico, algo que está allá lejos, sino que también tenemos que hablar acerca de lo actual. Tenemos que hablar de lo que vivimos diariamente. Y uno de los temas complicados con los cuales nos enfrentamos como seres humanos es la política. A mí no me gusta hablar de política, pero es una realidad que tenemos que enfrentar como cristianos. Y es una responsabilidad de la iglesia tratar estos temas porque tenemos que nosotros estar informados acerca de lo que Cristo quiere acerca de la política. Entonces vamos a Mateo 22, 21. Mateo 22, 21. Y por eso les dije que el día de hoy no vamos a hacer preguntas. De pronto yo les pregunto algunas cositas, pero no es tanto de conversatorio. Mateo 22, 21. Le dijeron de César y le dijo, ¿qué? Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Yo les pregunto a ustedes, ¿Jesús es de derecha o Jesús es de izquierda? Levanten la mano derecha los que piensan que Jesús es de derecha. Levanten la mano los que piensan que Jesús es de izquierda. Nosotros debemos entender, comenzando por el hecho de que eso es un anacronismo. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Jesús no existía la palabra derecha ni izquierda, no existía la palabra conservador ni liberal, no existían las palabras rojo ni azul, no existía esto. Entonces yo no puedo determinar con mis ojos modernos qué es lo que piensa Jesús. Yo no puedo decir, Jesús era capitalista, Jesús era comunista, Jesús era de derecha, Jesús era de izquierda. Eso no puede ser, porque en ese momento no se pensaba así. Porque en sí el gobierno era completamente diferente. De hecho, el término derecha e izquierda, ¿alguien sabe de dónde nace? Nace en la Francia. La Revolución Francesa, ¿cierto? En la Revolución Francesa. Entonces, aquí es donde nos tenemos que preguntar, bueno, no hablamos de derecha, no hablamos de izquierda, no hablamos de capitalismo, no hablamos de comunismo. Entonces, ¿qué relación tiene Jesús con el Estado? ¿Qué nos dice Jesús? ¿Qué relación tiene con el Estado? Aquí muy claramente en Mateo 22, 21 nos queda claro que Jesús no tiene ninguna relación con el Estado. La iglesia no tiene ninguna relación con el Estado. Para Jesús es muy claro y lo deja muy claro, no hay ninguna relación entre Jesús y el Estado. No hay ninguna relación. Cuando mataron a Juan el Bautista, ¿qué hizo Jesús? Fue a levantar, a hacer una huelga. ¿Por qué matan a la gente? ¿Por qué tienen que matar? No, eso fue lo que hizo Jesús. No, Jesús no se metió en la política. Jesús, dice la palabra, fue a otro lugar, huyó a otro lugar. Entonces, nos tiene que quedar muy claro, la iglesia y el Estado jamás de los jamases va junto. ¿Y por qué? Porque Jesús no es de izquierda, Jesús no es de derecha. ¿Jesús es de dónde? Jesús es de arriba. Jesús es de arriba. Y por lo tanto Él no busca aliarse con el Estado, sino que más bien, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús viene a traer un nuevo gobierno. Un gobierno, digámoslo así, alternativo, un gobierno diferente. Que se llama ¿cómo? El reino de los cielos. ¿Y quién es el rey de ese gobierno? Jesús. Jesús es el rey de ese gobierno. Jesús no está pensando, bueno, ¿será que mis políticas son más de derecha? No. Él está pensando, ¿mi política cuál es? La del reino de los cielos. ¿Y cómo se vive en este reino de los cielos? Es muy diferente de este mundo.
¿Cómo se entra y cómo se vive? No es por coerción, no es por una obligación. En este lugar, en este reino de los cielos, no se cumple la ley por autoritarismo de alguien, sino que se cumple ¿por qué? Porque el Espíritu Santo obra en cada uno de sus ciudadanos. Es el Espíritu Santo obrando, transformando el corazón de cada uno de ellos. Por eso en Gálatas se nos habla de las obras de la carne y de las obras del Espíritu. Y esas obras del Espíritu, ¿cómo nacen en nosotros? A través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. No es por imposición, no es por violencia, no es por autoritarismo. Es por el Espíritu Santo transformándonos desde el interior para ser buenos ciudadanos. ¿Dónde primeramente? En el reino de los cielos. Vamos a buscar Mateo 4:8. Mateo 4:8-9. Mateo 4:8-9. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces vemos que el reino de Dios no viene sin complicaciones. Jesús se enfrenta a una primera realidad, y es que tiene un atajo. Tiene un atajo para gobernar desde arriba. Es un atajo que es más fácil. ¿Qué es más fácil? Tomar el atajo, posarse un ratico y recibir todos los reinos del mundo, o morir para recibir todo. ¿Qué es más fácil? Posarse un ratito frente al diablo. Esa es la tentación del diablo hacia Jesús. Y le dice: si tú te postras un rato, dejas tus principios un ratito, te postras ante mí un ratito, yo te voy a dar todo y es más fácil. Vas a reinar desde arriba. Pero Jesús entiende que eso no es lo que quiere Jesús. No es lo que quiere Dios, no es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que el reino de Dios entre ¿desde dónde? Desde abajo, desde los lugares más olvidados. ¿Dónde comienza el reino de los cielos? ¿Dónde se empieza a manifestar la iglesia? ¿Desde los puestos más altos de gobierno? No, desde la realidad precaria de cada una de las personas de Israel. Desde los pescadores, desde los carpinteros. Desde allí es desde comienza el reino de Dios. No es desde arriba. No es desde arriba. Y de hecho no hay ningún versículo en la Biblia, no hay ninguno versículo de la Biblia donde se nos hable de cómo los discípulos tomaron el poder para formar el reino del cielo. No, todo comenzó desde abajo, desde la nada, desde donde estaban los olvidados. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Jesús y la iglesia y el Estado no pueden ir juntas. De hecho, la historia nos ha demostrado miles de veces que cuando la iglesia cae en la tentación del diablo de unirse al Estado, ¿qué es lo que le pasa a la iglesia? Algo se quiebra dentro de la iglesia y se le olvida de dónde ha nacido. Nosotros vemos cuando la iglesia se unió a Constantino, nosotros vemos la Edad Media, nosotros vemos las cruzadas y vemos muchos casos en los que esto ocurre. Cuando la iglesia está en el poder, cuando a la iglesia se le olvida de dónde viene el Salvador, cuando se le olvida la gracia, se llena de orgullo y cree que todo está bien. Se llena de poder. Y el problema de eso, cuando se unen la iglesia y el Estado, son varias. Por ejemplo, una de estas, ¿cuál es? Que si la iglesia y el Estado están juntas, entonces los gobernantes, ¿de quién tienen el permiso? De Dios. Entonces se sacraliza ese gobierno y por lo tanto se piensa, ¿quiénes son los gobernantes? ¿Quiénes son reyes? Dios. ¿Con qué autoridad están gobernando? Con la autoridad de Dios. Y es lo que vemos en los tiempos de Constantino, vemos en la Edad Media, que esto ocurría. ¿Quién era el rey? El escogido de Dios. Eso es lo que se pensaba. Otra cosa que pasaba lastimosamente
es que la iglesia dejó de ser perseguida a ser ¿qué? La que perseguía a las demás religiones, a la que perseguía a los demás. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera la violencia que ellos habían recibido, ellos la legalizaron y por lo tanto ellos tenían el derecho de ser violentos. Y un tercer punto que me parece el más triste de todos es cuando el cristianismo se vuelve la religión del Estado, la cultura del Estado. ¿Qué es lo que ocurre con la gente? ¿Qué ocurre con el cristianismo? ¿Se vuelve más profundo o se vuelve más superficial? Más superficial. ¿Por qué? Porque yo, si nazco en una nación que es cristiana, entonces cuando yo nazco, automáticamente ¿qué soy? Cristiano. Entonces yo ¿para qué tengo que tener una relación con Dios? ¿Para qué tengo que tener un encuentro con Dios si yo ya soy cristiano? Y eso es lo que pasaba en los tiempos de Constantino, en los tiempos de la Edad Media, en los tiempos de la Cruzada. Y es lo que vemos en nuestra realidad en Colombia. ¿Cuántos aquí en Colombia se consideran cristianos simplemente porque nacieron en un país que, aunque es laico, es cristiano? Tiene una cultura católica. Entonces, esas son cosas con las cuales luchó Jesús. Y sin embargo nosotros, como una prostituta, como una iglesia prostituta, le dimos la espalda a Jesús. Y dijimos, nosotros no nos parece esto. Nosotros queremos estar con el poder del Estado en vez de creer que tú eres el dueño de todas las cosas. Y por eso, como sabemos que todo esto es contrario a Jesús, como cristianos verdaderos, tenemos que sentirnos muy ofendidos cuando a un político le da por usar la iglesia como herramienta. Nos tiene que ofender. Y es la realidad de todos los días. Y aquí no se salva ningún candidato. ¿Cuántos candidatos no han ido a las iglesias? Ay, oren por mí, ay, sí, yo ya creo en el Señor. Y luego terminan aquí en la iglesia cristiana y al otro día están ¿dónde? Donde los indígenas, ay, por favor, bendíganme. Entonces realmente son cristianos. Nosotros no podemos, ellos están usando a los cristianos como herramientas. Y eso nos tiene que ofender en gran manera, porque al que están ofendiendo no es a nosotros. Si para nosotros Jesús es Señor, están ofendiendo a nuestro Señor, a nuestro Rey, a nuestro amado, a nuestro esposo. Están ofendiéndole a Él. Pero más que ofendernos de estos políticos, lo que más nos debe ofender, ¿quiénes son? Los pastores que los invitan a hacer campaña. Nosotros no podemos invitar aquí a ningún político. Haga campaña porque a mí me parece, yo soy de izquierda. No haga campaña porque yo soy de derecha. No puede ser así. La iglesia debe ser un lugar donde entendamos la importancia de ser buenos ciudadanos, donde entendamos los principios cristianos, donde nosotros invitemos a votar, pero no es un lugar donde nosotros digamos, usted debería votar por esto. Porque finalmente todos los candidatos son ¿qué? Imperfectos, son pecadores. Y por eso nosotros no podemos juntar la iglesia con el Estado. Eso nos debe quedar clarísimo y Jesús lo deja muy claro. No es dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Ahora, ya dejando esta línea muy clara que la iglesia y el Estado no pueden estar juntos, jamás, y que cada vez que ha ocurrido ha salido mal y no va a ser diferente porque un candidato dice que es cristiano, no va a ser diferente. Por más que no va a ser diferente. De hecho, Spurgeon, que es el príncipe de los predicadores, a él se le dijo, ay, ¿qué tal si tú gobiernas? Y él dice, yo no me voy a rebajar a ser, si Dios me ha llamado a ser predicador, yo no me voy a rebajar a ser príncipe de Inglaterra. Él dijo eso. Porque ¿cuántos pastores quieren esos puestos políticos hoy? Porque creen que así van a transformar las naciones. Así no se puede. Lo mismo es lo que les dije acerca de Jesús. Eso es tomar atajos. Es postrarse frente a las tinieblas.
Nos tiene que quedar muy claro esa línea. La iglesia y el Estado no van juntas. No pueden ir juntas. Lean historia, lean la historia y se van a dar cuenta, eso nunca ha salido bien, nunca ha salido bien, jamás ha salido bien. Ni en América, ni en Europa, ni en Corea ha salido bien. Nunca ha salido bien cuando la iglesia y el Estado nunca salen bien, nunca. Se vuelve simplemente una herramienta del Estado. Y se vuelve un motivo de blasfemia para el nombre del Señor. Y nosotros no podemos permitir eso. Ahora, ya teniendo muy clara esta línea, tenemos que preguntarnos, entonces nosotros como cristianos tenemos que ser apolíticos. ¿Qué significa apolítico? No participar de la política, no ser nada político. Entonces, vamos a Juan 16:33. Juan 16:33. Nos queda claro que la iglesia y el Estado no pueden estar juntos, ¿cierto? Es una línea muy clara, Jesús lo dice muy claro. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que ¿qué? En mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué se nos está diciendo aquí? Que Jesús nos toma del mundo y nos va a dejar en las nubes. Nos está diciendo, ¿ustedes dónde van a permanecer? Nosotros como cristianos, ¿dónde vamos a permanecer? En el mundo. Nosotros no somos extraterrestres, seguimos en el mundo y nos enfrentamos a la realidad del mundo. Y por lo tanto, aunque nos guste o no, aunque no unamos la iglesia y el Estado, todo lo que nosotros hacemos como cristianos, en parte es ¿qué? Político. Y cada una de las cosas que nosotros vemos en la Biblia, aunque no buscan ser políticas, tienen un tinte ¿qué? Político. Porque cuando Jesús dice, el reino de los cielos se ha acercado, el imperio de los reinos de los cielos se ha acercado, eso Jesús no lo hace con una intención política. Pero ¿cómo lo toma Roma? Como algo político. Tú te estás enfrentando a mí, piensan los romanos. Y por eso los romanos atacan a la iglesia, porque es algo político. A nosotros no nos gusta la palabra política, pero realmente, aunque nos guste o no, todos nosotros somos seres políticos y hace parte de nosotros. De hecho, la palabra político viene de la palabra polis. ¿Qué significa polis? La palabra ciudad. Mientras nosotros vivamos en comunidad, eso es político. Y lo queramos o no, lo que escojan los gobiernos, lo que escojan las empresas, lo que escojan los colegios, todo eso es político y nos afecta. Entonces nosotros no nos metemos con la política, pero hay cosas que como cristianos nosotros tenemos que proclamar y eso se va a solapar con la política, con el Estado. Eso nos tiene que quedar muy claro. Y querámoslo o no, cuando nosotros actuamos, cuando nosotros hablamos, eso es completamente político. Entonces, cuando yo decido no decirle a esta persona, ella, eso es completamente ¿qué? Político. O cuando decido decirle ella, eso es completamente político. Eso no tiene que ver con tolerancia, tiene que ver con política, es mi relación con esa persona. Es como yo voy a configurar mi pensamiento. ¿Cómo voy a yo configurar mi ser? Y tenemos que entender, nuevamente, somos una unidad. Yo no puedo decir, soy cristiano y soy político y las dos cosas son diferentes. No. Como les dije desde un principio, mi política, mi forma de ver la historia, mi forma de ver la moral, mi forma de ver la familia, mi forma de ver a los amigos, está atravesada por una realidad de quién la gobierna. Cristo. Cristo es quien tiene que gobernar esta realidad. ¿Listo? Entonces, hasta aquí nos tiene que quedar claro.
Spurgeon también, a mí me gusta mucho Spurgeon, es un gran predicador. Dice lo siguiente: solo los tontos creen que la política y religión no se discuten. Es por eso que ladrones siguen en el poder y falsos profetas predican. Es lo que dice Spurgeon. Entonces, nosotros nos tenemos que quitar la idea que no se puede hablar de política y de religión. Todo lo contrario, tenemos que hablar de política y religión primeramente con nuestra familia. Tenemos que educar a nuestros hijos acerca de la política, acerca de la religión. Porque como dice aquí Spurgeon, porque esa es la razón por la que siguen en el poder los ladrones. Porque no nos informamos acerca de la política. Porque no sabemos ni siquiera realmente qué es capitalismo, qué es comunismo, qué realmente es la derecha, qué es la izquierda. No sabemos que eso no es simplemente blanco y negro, no, eso tiene un montón de grises en esa sombrilla de derecha y de izquierda. Hay muchas cosas, nosotros no podemos simplemente es de derecha, es de izquierda, no, eso tiene muchos tonos grises. Y por eso tenemos que leer, por eso tenemos que informarnos. Tenemos que estudiar acerca de política, tenemos que saber quién nos va a gobernar, tenemos que leer las propuestas, tenemos que hacerlo como cristianos, porque aunque el cristiano es perseguido, no significa que tengamos que escoger ser perseguidos. Eso no es lo que dice la Biblia. Vamos a buscar Proverbios 14:15. Entonces, antes de leer el pasaje, tenemos que discutir, tenemos que hablar, tenemos que ser conscientes, tenemos que informar, aunque no nos guste. Para mí también es muy incómodo. Es muy incómodo, pero tenemos que hablarlo con la familia, tenemos que hablarlo con los amigos, tenemos que hablarlo con los hermanos de la iglesia. Claro, hay que ver cómo le estamos haciendo, las formas, los momentos, los lugares. Eso hay que, claro, eso es muy cierto. Pero hay que hacerlo, tenemos que hablar y discutir de una manera madura, de una manera cristiana. Porque antes que seres políticos, ¿qué somos? Cristianos, estamos gobernados por Cristo. Vamos a leer Proverbios 14:15. El simple, ¿qué? Todo lo cree. El simple todo lo cree. Mas el avisado mira bien sus pasos. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. ¿Qué dice Nueva Versión Internacional? El prudente se fija por dónde. Entonces, como cristianos, nosotros no podemos vivir en una burbuja. Es que Cristo nos va a proteger, no importa nada, yo no me voy a informar, no me voy a relacionar con la política, todo va a estar bien. No. La palabra misma nos invita a que estemos muy bien informados, para que conozcamos todas las caras de la política, la de la derecha y la de la izquierda. Tenemos que conocer. Tenemos que conocer muy bien. Y es lo que nos invita la palabra el día de hoy. Tenemos que conocer, tenemos que informarnos y tenemos que buscar ser objetivos y racionales. Yo sé que todos aquí se consideran objetivos y racionales. Cuando uno realmente se ponga a ver, seguramente ninguno aquí es objetivo y racional. Todos somos muy emocionales, somos muy subjetivos y todos damos para el mismo costal. ¿Cómo es que se dice? Eso. Todos lo hacemos. Pero por eso tenemos que buscar, a pesar de que somos muy subjetivos, a pesar de que somos muy emocionales, tenemos que buscar el objetivo. Tenemos que ver noticias de empresas que sabemos que son de derecha, pero también de la izquierda, para tener todo el panorama. Todo el panorama. ¿Por qué? Porque eso es ya. Si ustedes no lo creen, solo tienen que ver documentales. Eso es más que probado. Si ustedes consumen más de derecha, ¿qué les va a mostrar Facebook? ¿Qué les va a mostrar Instagram? ¿Qué les va a mostrar YouTube? ¿Qué? Cosas de derecha, donde se hable más de la izquierda. Y lo mismo al revés. Cuando ustedes
consumen algo de la izquierda. ¿Qué va a mostrar Facebook? ¿Qué va a mostrar YouTube? ¿Qué va a mostrar Internet? Cosas de la izquierda muy buenas y cosas de la derecha muy malas. ¿De qué se alimenta la política? De nuestro odio, de nuestra envidia, de nuestra ira, y todo eso es de Dios. No es de Dios. Nada de eso es de Dios. Y por eso tenemos que buscar ser objetivos. Y para ser objetivos, yo tengo que ver las dos caras de la moneda. Esa es la única forma en la que yo soy objetivo. Yo no puedo ser objetivo cuando miro un video de 1 minuto resumiendo un video de 1 hora. Yo no puedo ser objetivo ahí. Yo no puedo ser objetivo cuando dejo que mis emociones sean las que tomen mis decisiones. Eso no es ser objetivo. Ser objetivo es ver todas las cartas y decir, esta es la que mejor me parece. Entonces, tenemos que ser objetivos. Pero ¿qué es ser objetivo? ¿Qué es ser objetivo? Y aquí es donde nosotros como cristianos tenemos que ser diferentes a las demás personas, tenemos que ser diferentes a las personas del mundo. ¿Por qué? Porque las otras personas ven ¿cómo se le dice? Las propuestas de los candidatos con una mano. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Ver las propuestas de los candidatos con una mano y con la otra ver ¿qué? La palabra de Dios. ¿Será que las propuestas de este candidato se alinean lo más posible, porque no hay candidatos ni partidos políticos perfectos, se alinean lo más posible con las escrituras? ¿Qué piensa este candidato acerca del aborto, de matar niños? Porque eso de matar niños. ¿Qué piensa este candidato de la familia? ¿Qué piensa este candidato de los cristianos? Tenemos que pensar en estas cosas constantemente. Porque nosotros no podemos separar y no podemos decir, es que el fin justifica los medios. Con tal que yo esté bien, no importa. Así no es como funciona el cristianismo. El fin no puede justificar los medios. El fin no justifica los medios. Tenemos que ser objetivos. Ahora yo les pregunto a ustedes. Seguramente aquí hay, digámoslo así, porque estamos en una guerra cultural, en una guerra política. Hay militantes de derecha y militantes de izquierda. Es una realidad dentro de todas las iglesias, no se puede negar. Pero yo les pregunto, ¿será que los militantes de la derecha buscan lo bueno o buscan lo malo? Están buscando lo bueno. ¿Será que los militantes de la izquierda buscan lo bueno o buscan lo malo? Están buscando el bien común. Ambos lados están buscando el bien común. ¿Sí o no? Pues no faltará el enfermo mental que de derecha y de izquierda que busque destruir a la sociedad. Eso no falta nunca. Pero en general, el de derecha y el de izquierda busca el bien común. Solo que la perspectiva es completamente diferente. La metodología es diferente para cada uno de ellos. Entonces, en este punto, ¿qué es lo que debemos hacer? Primeramente, recordar que somos cristianos, y que estamos atravesados por esta realidad, que ¿quién es el que debe gobernarnos? ¿Nuestros intereses o el interés del reino de los cielos? El interés del reino de los cielos, el gobierno del reino de los cielos. Y por eso les dije, debemos leer nosotros las propuestas de cada candidato, no solo las que me gustan, las de cada candidato, juiciosamente, y con la otra mano, las escrituras. Porque si nosotros creemos en la Biblia, nosotros tenemos que creer en lo siguiente. Vamos a buscar Romanos 3:10. Romanos 3:10. Como está escrito, no hay qué, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Eso nos tiene que quedar claro. Eso está diciendo porque en contraposición, ¿quién es el único justo? ¿Quién es el único bueno?
Jesús. El único bueno, el único justo es Jesús. No importa qué candidato ustedes sean fan, no importa qué candidato ustedes amen, ellos son injustos, ellos son malos, ellos son ¿qué? Pecadores, de derecha o de izquierda, son pecadores. Y por esa razón nosotros no podemos tener como objetivo, como pensamiento objetivo lo que ellos piensan, porque su pensamiento, el pensamiento de derecha y de izquierda está atravesado por el pecado, por la injusticia. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Por quién debemos votar? Yo no les voy a decir por quién debemos votar, porque esa no es la tarea de la iglesia, no es la tarea del pastor, no es la tarea de ningún líder. ¿Cuál es la tarea de cada uno? Entender que si lo objetivo para nosotros como cristianos es la bondad de Dios, es Dios mismo, si el objetivo es esto, si todo lo que dice para nosotros si somos cristianos, que el objetivo, que lo real, que lo que debe ser, es lo que está escrito en las Escrituras, entonces yo cómo debo escoger a la persona que más se asemeje entre lo peorcito, ¿a qué? A las Escrituras. Ahí sí es lo menos peor. Por eso, como cristianos, ¿qué debemos hacer? Más que leer, escuchar noticias, más que leer el periódico, ¿qué deberíamos estar leyendo para saber a quién escogemos? Esto. Porque si yo no sé qué me dice esto, si yo no me dejo gobernar por lo que me dice esto, entonces yo no puedo decir que mi voto va a ser ¿qué? Cristiano. Sino que va a ser según mis intereses. Según mis intereses. Y como les dije, el fin no justifica los medios. Nos tiene que quedar muy claro. Vamos a Filipenses 3:20. Miren que estamos hablando de política, pero al mismo tiempo estamos hablando de Cristo. ¿Por qué? Cristo es quien gobierna nuestra vida. Filipenses 3:20. ¿Sabemos nosotros qué es lo bueno? No sabemos. ¿Quién sabe qué es lo bueno? Dios. Tenemos que leer las Escrituras. Mas nuestra ciudadanía, ¿qué? Está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. No podemos negar una realidad, que hay colombianos, hay coreanos, hay bogotanos, hay paisas, hay de derecha, hay de izquierda, pero principalmente, ¿qué somos? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿De dónde somos? Somos ciudadanos ¿de dónde? Del reino de los cielos. Eso jamás se nos puede olvidar. ¿Y quién es nuestro rey? ¿Qué cultura debería determinar lo que nosotros hacemos, cómo vivimos, cómo actuamos, cómo hablamos? La del reino de los cielos. Así debe ser. Si nosotros por eso vemos la lista de los discípulos de Jesús, vamos a Lucas 6:15. Lucas 6:15. Lucas 6:15. 6:15. Se nos está diciendo quiénes son los discípulos de Jesús. Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote. ¿Quién es Mateo? Un publicano, alguien de derecha. Alguien que es conservador, alguien que para los judíos está al lado del gobierno. Por otra parte, ¿quién es Simón? Es un celote. Él es, según nuestros términos, de izquierda. Él es un guerrillero. Él es un guerrillero. Completamente contrarios. El de Mateo y Simón, uno es completamente, en nuestros términos, conservador, de derecha. El otro es
de izquierda, liberal, según nuestros términos, revolucionario, según nuestros términos. Yo les pregunto, ¿a cuál de los dos habrá amado más Jesús? ¿O será que algunos le decían, sí, porque sí, eso es de derecha, si escuchaste Mateo, habrá hecho eso Jesús? O eso de izquierda, si escuchaste Simón, ¿será que Jesús habrá actuado así? No. La palabra nos dice en Juan, Él los amó hasta el final. Y amó a Mateo y amó a Simón. Amó a Mateo y amó a Simón. Y esa es la manera en que nosotros tenemos que ver la política dentro de la iglesia. Con madurez. Entendiendo que es una de las áreas de nuestra vida, pero que esa área también se la tenemos que someter a Cristo. Y que esa área de la vida no está encima de la realidad que somos nosotros todos ciudadanos del reino de los cielos. Y que el Señor nos busca, nos llama primeramente ¿a qué? A la unidad. A la unidad. Que claro, tenemos que conversar y tenemos que abrir los espacios para hacerlo en los momentos adecuados, en las formas adecuadas. Claro, se puede hacer. Pero entendiendo que el otro no es mi enemigo, sino que es mi hermano, con el cual el Señor me llama ¿a qué? A la unidad. Entender que podemos ser diferentes, que ambos estamos buscando el bien común y por lo tanto todos tenemos que remitirnos a las Escrituras para ver, ¿y este candidato se alinea con las Escrituras o no se alinea con las Escrituras? ¿Se alinea más a mi deseo o al deseo del Señor? Eso es lo que cada uno debe pensar. Porque nosotros tenemos que entender lo siguiente: no hay partidos políticos perfectos, no hay políticos perfectos. El único que es perfecto es ¿quién? Es Jesús. Es Jesús. Tenemos que tomar el ejemplo del Maestro. Buscar servir, buscar desde abajo, transformar nuestra sociedad. La sociedad no se va a transformar porque escojamos de derecha o de izquierda. La sociedad se va a transformar cuando nosotros como cristianos cumplamos nuestro rol de ir transformando ¿desde dónde? ¿Desde arriba o desde abajo? Desde abajo, nuestras comunidades, nuestras familias, enseñándoles la palabra a nuestros amigos, a los que trabajan con nosotros. Ahí es donde se transforma realmente. Ahí está la diferencia. Tenemos que enseñarle la palabra a nuestros niños, a nuestros jóvenes, tal como es. Vamos a Efesios 2:12. Efesios 2:12. Efesios 2:12. Entonces, principalmente somos de derecha, de izquierda o ciudadanos del reino. ¿De dónde somos? Ciudadanos del reino, siempre. Esto en la cabeza, ciudadanos del reino. Ciudadanos del reino. ¿Cómo vamos a tratar al otro? ¿Cómo vamos a hablar con el otro acerca de fútbol, de religión, de política? Tiene que ser, yo soy ciudadano del reino de los cielos. Porque no tenemos lucha contra ¿qué? Sangre y carne, sino contra principios. Efesios 6:12, ¿sí? 6:12. Por eso. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es contra los hermanos. Nuestra lucha es espiritual. Y por esa razón también tenemos que informarnos. ¿Por qué? Porque a la final, aunque nos parezca muy metafísico, aunque nos parezca muy fanático, ¿quién es el que está moviendo los hilos detrás de todos los políticos? Los demonios, el diablo. Para que matemos niños, para que se destruya la familia. Eso es lo que busca el diablo.
tenemos que buscar por eso. Aunque sabemos que no hay perfectos, ¿qué es lo que se alinea más con el Señor? Y ya, o sea, por eso les digo, quede el que quede. Como político vamos a buscar 1 Timoteo 2. 1 Timoteo 2. 1, 2. Primera de Timoteo 2, 1, 2. Primera de Timoteo 2, 1 al 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Por quiénes? Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Tenemos que orar por Petro en este momento, aunque no nos guste, tenemos que orar por él. No me gusta cómo está el Senado, no me gusta cómo está la Cámara, tenemos que orar por ellos. Y el próximo que sea presidente, sea de derecha o sea de izquierda, ¿qué nos dice la palabra? Tenemos que orar por ellos, para que el Señor les dé sabiduría, para que el Señor les permita tomar buenas decisiones de acuerdo a su palabra. Pero ante todo, para que estos candidatos se conviertan ¿a quién? A Cristo. Porque solo en Cristo está lo correcto. Solo en Cristo está lo correcto. Entonces, para resumir, Cristo y la iglesia no pueden juntarse. Es una mala idea, la historia lo muestra. Sin embargo, la iglesia, las decisiones de la iglesia y lo que dice el Estado muchas veces se van a solapar. Cuando nosotros hablamos de vida dentro del útero, cuando hablamos de la familia, todo eso es bíblico, todo eso es de la iglesia, pero se va a solapar con las cosas del Estado. Eso es inevitable. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? ¿Por quién debemos votar? Debemos votar, no por este, yo no les voy a decir eso. No tenemos que ver si es de derecha, no es de izquierda, mucho menos cuánto nos va a dar, sino que debemos ver cuánto se alinea con las escrituras. Por eso les dije, tenemos que leer las propuestas con una mano y con la otra comparar con las escrituras. Lo que dice ese candidato está de acuerdo a las escrituras, voy a votar por este. Me beneficia más a mí, pero no está de acuerdo a las escrituras, no voy a votar por eso. Esa debe ser nuestra posición. Y tenemos que informarnos, tenemos que leer de política, tenemos que saber, porque si no, ¿quiénes van a ser los que tomen decisiones por nosotros? Los otros, los ladrones. No nos permitamos eso. Seamos cristianos sabios. Seamos capaces de leer los tiempos, como dice Jesús. Y por eso estemos orando mucho por sabiduría. Es muy fácil dejarse llevar por las emociones de la política, de la religión, del deporte. Muy fácil dejarse llevar, pero es aquí cuando más tenemos que calmarnos, respirar y recordar, ¿verdad que yo no soy ciudadano de este mundo? Yo soy ciudadano ¿de dónde? Del reino de los cielos. ¿A quién represento? Al reino de los cielos. Y eso es la manera en la que debemos vivir. ¿Listo? Vamos en este momento a orar por Colombia. Vamos a orar para que entre nosotros como cristianos ya no haya más división. Vamos a orar para que el Señor, porque dice la palabra que Él es el que pone reyes y quita reyes. Vamos a orar para que el nuevo presidente realmente sea de acuerdo a la voluntad del Señor. Y que sea el Señor que transforme el corazón de cada uno de los gobernantes para que trabajen para el pueblo y no por sus bolsillos y por sus vientres. Vamos a llamar el nombre del Señor y vamos a orar por Colombia. Jesús. Padre Santo, poderoso, Padre Dios, esta mañana, Señor, te pedimos, Señor, por Colombia, Señor, te pedimos, Señor, Padre